Hola. Antes de empezar, quiero decirte que si estás de regreso para continuar la historia, muchas gracias. Y si esta es tu primera vez por estos lados, quiero decirte que este es un canal de historias y que tengo otros videos previos a este que cuentan más sobre este mágico mundo. Así que, con esto dicho, espero los disfrutes. Segunda parte. Capítulo 3. Augurios de la naturaleza. La blanquecina mujer, reposando entre las aterciopeladas alas de la polilla, entra en un profundo trance. Todo su alrededor se vuelve negro, y tomando un profundo respiro, llega a sentirse suspendida en un abismo que rozaba y recorría su piel, queriendo despojarla de la seguridad que Obliver le estaba ofreciendo entre sus alas. Anadora, al sentir esta ajena sensación reptando por todo su ser, se niega a abrir los ojos. Su inseguridad le estaba comiendo la respiración. Esta empieza a sentir un gélido y gentil escalofrío en el cuello. Era el abismo queriendo invadirla, forzando su presencia dentro de ella y queriendo casi asfixiar cada uno de sus poros para obligarla a abrir así sus ojos. La maga cede y abriendo lentamente sus párpados, ésta se contempla en un lugar totalmente oscuro. De pronto, de entre las tinieblas, Anador escucha la reverberación de una aislada gota que cae a lo lejos y ve como una gigantesca luna relumbra a su alrededor, revelándose así que estaba parada en una laguna que le llegaba hasta las rodillas. Y mientras el amarillento astro la bañaba con su brillo, ésta siente el agua helarse un poco, y bajando su rostro, ve como su reflejo en el agua era como verse al espejo, sintiendo que en cualquier momento esa refracción podría salir a flote. Era demasiado real para su gusto. Esta pone su pálida mano al margen del agua, y tocando con su dedo anular intentando ondular aquel reflejo, esta siente que el agua ahora estaba petrificado. Estaba hecho hielo. Anadora no entendía cómo era posible que el lago fuese líquido y sólido al mismo tiempo. En ese instante, al quitar su mano, ésta escucha como el silencio es interrumpido por leves y resonantes crujidos de aquella ahora congelada laguna. Anadora, un poco asustada, empieza a retroceder intentando alejarse de aquellas grietas que rasgaban ese congelado manto. Cada avance que daba con sus pies empieza a agrietar más y más el lago. Anadora no comprendía cómo, estando dentro del agua, éste se estuviese desquebrajando. Esta empieza a correr, y la orilla del lago se veía demasiado lejos todavía. Las grietas ya estaban pisando los talones de la maga. ¿Qué le ocurriría si las grietas la alcanzaban? ¿Cómo es que este lago era líquido y sólido al mismo tiempo? ¿Por qué sentía miedo? Esta y muchas más preguntas le atormentaban mientras corría toda azorada, sosteniendo un pequeño cristal color lavanda que colgaba de su cuello. Oliver, dame fuerza. Murmuraba Nadora mientras veía fijamente en su desesperación la casi cercana orilla de la laguna, y con cada paso que daba, más erráticas grietas se creaban detrás de ella. La maga siente un fuerte espinazo en el hueso de su talón, haciéndola tropezar y caer de manos en el agua. Una de las puntas de las fisuras la había alcanzado. Anadora, retomando un poco el aire, intenta murmurar un hechizo de protección, pero al intentar hablar, ésta no escucha su voz, y mucho menos aquel empujón de adrenalina que normalmente sentía al conjurar hechizos. Esta, sintiendo un poco de desesperación, se para e intenta gritar el encantamiento con todo el poder que sus pulmones le podían ofrecer en ese momento. Una vez más, su voz había sido silenciada. Extrañamente, sus respiros aún los podía seguir escuchando. Algo debía estar tragándose sus palabras. Jamás nada ni nadie
había podido impedirle emitir magia. Anadora da un profundo respiro figurando en su mente las palabras y las runas que lograban llevar a cabo su encantamiento. Pero ni eso podía ser. Ella sentía como hasta sus pensamientos eran restringidos. Era como que si el lago le estuviese ahogando cualquier intento de contienda en este lugar. La maga decide seguir corriendo, pero esa orilla seguía sin estar visible. Anadora, en su maratónico afán por salir de ahí, es distraída por un ruido muy fino de grava, el sonido de millones de granitos de arena rozándose entre sí. Esta da un rápido vistazo detrás de ella y ve cómo las grietas al centro del lago vomitaban arena negra como una fuente que salpicaba todo el margen de la laguna. Al fin, con un aliento de alivio llega a la orilla, y a lo lejos ve una amorfa figura de grava que estaba emergiendo del lago. La figura ya erecta se tuerce cayendo pesadamente al suelo y despilfarrando pedazos de sí misma alrededor. Esta se revuelca en desosegados espasmos, empezando a crearse lo que parecía ser un brazo. Luego, otro brazo nace de su cuerpo de negruzca arenilla con palma abierta y dedos temblorosos. Esta aberración se empuja del suelo con sus recién creadas extremidades para quedar una vez más erguida, y con los mismos se ahorca creándose la cabeza y el cuello, y como que si estuviese realizando una danza, termina tomando una figura femenina, intentando contonear su cintura junto a sus manos, con las cuales se terminaba de delinear las caderas. El ser cesa sus rítmicos movimientos y empieza a alzar un poco su cabeza, llevando sus manos y rasgando su cara de la barbilla hasta la frente para formarse un rostro y terminar acariciando el tope de su cabeza, creándose con una suave y sutil caricia el cabello. La humanoide empieza a dejar regado su rastro al deslizarse por la superficie del lago, acercándose picarescamente a la maga. Parecía dar pasos, pero no tenía pies. De su cadera para abajo le corría una falda interminable de arena. Anadora parecía haber quedado hipnotizada por la danza de aquella cosa que se le acercaba lentamente. En un parpadeo, ésta pierde el control de su cuerpo y, dejando de sentirse firme en el suelo, va siendo empujada por una fuerza extraña hacia la criatura, mientras varios susurros le invadían los oídos. No te resistas. Ven conmigo. Ven. Este es tu hogar ahora. Yo cuidaré de ti. La entidad llega a la orilla del lago deteniéndose justo al frente de Anadora y posando su mano gentilmente en la mejilla izquierda de la maga. Vaya, hace mucho tiempo que no tengo visitantes por estos lados. Le dice aquel ser. Anadora ve el rostro de aquella oscura entidad y ésta se ve a sí misma. Oh, te asusto. No tengas miedo. Déjame pongo algo más cómodo para tus ojos. Los diminutos granos de arena se tornan blancos, todos pegándose entre sí para fingir estar cubierta de piel. Anadora ve en el rostro de aquel humanoide cada uno de sus rasgos copiado a la perfección, incluso hasta su pequeño lunar a su lado derecho sobre su labio. Veo que esto tampoco te gusta. No te preocupes. Solo imagina que estás hablando contigo misma. Le dice la mujer dándole una penetrante vista a la maga. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Por qué has tomado mi forma? Le pregunta Anadora. Oh,
tantas preguntas en un solo instante. No eres para nada paciente, por lo que noto. No eres como te describen. Anadora, sintiéndose un poco evadida, le vuelve a preguntar quién era y qué era. ¿Quién soy? Mi nombre no tiene importancia. Pero si eso te hace sentir bien, me puedes llamar Obsidiana. ¿Y qué soy? Bueno, soy tú. Anadora, molesta viendo cómo ese ser no la tomaba en serio, le repite. Dime qué eres y deja tus juegos para otro. Obsidiana, un poco decepcionada, dejando ir un suspiro, le dice: Ah, esa pregunta es demasiado grande para hacerse en un primer encuentro. No me place contestarte en este momento. Mejor, y con un rostro de travesura le termina diciendo: mejor, sígueme y podrás ver por qué estás aquí. Anadora, un poco desconfiada, sabiendo que este ser frente a ella no se traía nada bueno entre manos, le pregunta: ¿Eres madre tierra? Anadora ve a esta cosa fijamente a los ojos para verificar la honestidad de la respuesta que le podría dar ese ser. Obsidiana, con mirada de ternura y lástima, la ve y le dice: Oh, pequeña. No lo soy. Pero ya que tanto insistes, te diré. Pero solo si me sigues hasta el centro del lago. Anadora, con su desconfianza aún más estampada en su pecho, se niega diciendo que no. He tomado tu forma porque me place. No hay nada significativo detrás de ello. Oh, sí. Dejando ir su pícara risa entre dientes. Oh, vamos, ya te dije. Te diré qué soy. Camino al centro del lago. Anadora, sintiéndose un poco rendida, accede a seguirle ya que sabía que estaba a merced de Obsidiana. Bien, lo prometido es deuda. Ven, sígueme. Esta vez el camino es más seguro. Anadora pone un pie sobre el lago. Este ya no era líquido, estaba duro. Estaba hecho de un hielo totalmente negruzco, pero aún seguía agrietado. A pesar de que la luna brillaba sobre ellas, estas no creaban reflejo alguno. Esta, con pasos más seguros, empieza a seguir caminando. Lo prometido es deuda, ¿cierto? Dice Anadora mientras veía a Obsidiana con mucha incertidumbre. Claro, claro, soy una mujer de palabra. Pero antes, déjame contarte una historia. Le dice Obsidiana. Anadora, volteando sus ojos con cansancio del gran revuelo que esta entidad le estaba dando, le dice: No te retractes ahora. Me prometiste decirme qué eras. Obsidiana, acariciando un poco el cabello de la maga, le dice: Prometo que esta historia tiene que ver con tu pregunta. Ahora escucha y calla. Hace mucho tiempo, este lugar era un terreno vasto. Criaturas mágicas de toda clase tomaban al ojo en las interminables praderas de este lugar. Árboles tan altos y robustos que apenas podías ver el cielo. Incluso las hadas venían a comulgar con la naturaleza. Anadora, recordando algunos detalles de lo que había leído sobre Geadacia en antiguos textos, le interrumpe. Espera, ¿esto era Geadacia? Obsidiana, riéndose un poco de lo tonta que la pregunta le sonaba, le dice: No, esto no era Geadacia. Similares en aquel entonces, tal vez. Este lugar era un santuario. Perpetua primavera era lo que reinaba aquí. Anadora, al escuchar Perpetua Primavera, empieza a entender que este lugar era su bosque. ¿Cómo y cuándo sucedería esto a su preciado hogar? Pero algo no hacía sentido.
¿Qué hacía un lago tan grande al centro de su santuario? ¿Será que este no es mi hogar después de todo? Se dice Anadora viendo el gélido hielo debajo de sus pies. La maga se pierde en sus pensamientos intentando descifrar lo que esta visión tan real estaba intentando decirle. Anadora, ¿me estás escuchando? Le pregunta Obsidiana, quien había seguido hablando. Anadora regresa en sí para escuchar lo que esta criatura tenía que decirle. Bueno, antes de continuar, solo debo decirte que no te quedes viendo por mucho tiempo la negrura de este lago. No quiero perderte dentro de su vacío, como muchos otros que lo han intentado cruzar. Anadora vuelve a perderse en sus pensamientos. ¿Muchos otros antes que yo? ¿Es esto un sueño? ¿Es una visión? ¿Es esto real? Imposible, dije las palabras correctas. No es posible que haya hecho una teletransportación. Anadora lleva su mano al centro de su pecho para agarrar el cristal lavanda que la acompañaba. Esta no siente nada entre sus manos. Su collar y el cristal no estaban. Anadora vuelve en sí, viendo a todos lados desesperada, ya que no sabía qué estaba sucediendo. La entidad hecha de arena había desaparecido. Esta ve a sus pies el pequeñito cuerpo de Oliver tirado ya sin vida, en un color grisáceo que se había comido la lavanda de su cuerpo. Una suave brisa le rozaba sus moteadas alitas, que habían quedado todas desmenuzadas. Anadora, al ver a su pequeño amigo, se hinca para tomarlo gentilmente. Ya entre sus dedos lo acerca a su rostro para darle un buen vistazo, y con una voz, ya un poco quebrada del dolor por verlo lastimado, le dice: Oh, Oliver, amigo, ¿qué te ha ocurrido? Con los ojos hoyosos de aflicción y con la garganta hecha nudo, continúa diciendo: Mi Oliver, ¿qué te han hecho? Despierta. Anadora, viendo desconsoladamente a Oliver, le acaricia el lomo y deja caer su rostro sobre sus palmas, aún sosteniendo el cuerpecito del insecto. El dolor que su corazón sentía no podía seguirse expresando en palabras ni suspiros, y empieza a llorar con todas sus fuerzas entre aquel vacío que la rodeaba. Mi, mi Oliver, mi pequeño, mi amigo. Sigue diciendo repetidas veces sin despegarse de él y presionando más su rostro sobre sus manos. De pronto, entre toda esa oscura desolación, frente a ella se dibuja una blanca sonrisa que deja ir una delicada y siniestra risa entre dientes, una risa que casi le ensordecía con un mórbido gusto al verla con su corazón roto. Anadora levanta su rostro para ver quién gozaba tanto con su dolor. Al ver quién era, su rostro cambia radicalmente a disgusto y furia. Era Obsidiana, quien se estaba reformando, contorsionándose de formas que ningún cuerpo humano podría hacerlo frente a sus ojos, y mientras retomaba su color carbón, seguía riendo con un total gozo al verla sufrir, y sin dejar de caer esa sádica y mórbida sonrisa le dice: Vaya, cuánto sufrimiento en un solo instante. Anadora, con su odio empezando a fermentarse en su pecho, le dice: Tú le has hecho esto a mi Oliver. Obsidiana la ve con placer acercando su cara al rostro de Anadora. ¿Le he hecho qué? ¿A quién? No sé de qué hablas. Te dije que me pusieras atención y que no te perdieras viendo el vacío de este lago. Le dice Obsidiana, mientras le sostiene la barbilla a la maga con su dedo índice, penetrándola con una mirada lujuriosa, y como que si quisiese darle un beso, le murmura directamente a los labios:
Entrégate a mí y dejarás de sentir esa eterna angustia. Yo te puedo ayudar a darle la protección que tanto deseas al mundo y todas sus criaturas. Anadora, con rostro de repugnancia, la ve directamente diciéndole: Me das asco. Aléjate de mí. Obsidiana se aleja lentamente diciendo: Cuando menos te des cuenta, ningún bien te seguirá haciendo ese increíble apego al mundo. Y llegará el día que vendrás rendida a mis pies pidiendo mi ayuda. Anadora dirige su mirada a sus palmas y ve que el cuerpo de Oliver había desaparecido. Ella, un poco confundida, ve su pecho y ve el cristal colgando de su cuello. Como te dije, no sé de qué hablas. Le dice Obsidiana, deslizándose cautelosamente por la congelada laguna. Aún me debes mi respuesta. Basta de juegos. Le demanda Anadora con un tono autoritario. Y tú me debes la caminata hasta el centro del lago. Así que continuemos. Y esta vez, por favor, no te pierdas viendo la negrura de este hermoso, gélido manto de agua. Pues verás, este lago le encanta alimentarse de las emociones y de los pensamientos. Si por un segundo te descuidas, serás presa fácil. Anadora siente la tentación de cerrarse una vez más en sus pensamientos. Obsidiana nota el rostro de la maga con indicios de cavilación. Esta la detiene chocando sus palmas al compás de cada palabra, diciéndole: No, no, no. Debes poner atención. Anadora agita un poco su cabeza, regresando rápidamente en sí, y le da una afirmación bajando un poco la cabeza en señal de que deben continuar. Anadora, toma mi mano. Ya verás que podemos ser amigas. Si te vuelves a perder en tus pensamientos, solo te arrancaré la mano para que despiertes. Le dice Obsidiana en un tono burlón, llevando su mano a su boca, mostrando un poco de arrepentimiento al haber dicho ese mal chiste. ¿Amigas? Después de que me hiciste presenciar la muerte de Oliver, ¿quieres que te considere mi amiga? Le pregunta Anadora. ¿Siempre has sido así de seria? No me contestes. Tenemos que continuar con nuestra pequeña caminata. Le dice Obsidiana. La caminata se hacía cada vez más larga. El centro del lago parecía alejarse más y más con cada paso que daban, hasta que en un instante, Anadora, sin fijarse, siente que Obsidiana le empuja hasta la orilla de un agujero rodeado de grietas, dejándola con un pequeño zumbido en sus oídos. Hemos llegado. Bienvenida al centro del universo. Le dice Obsidiana, juntando sus manos dando aplausos de alegría. Anadora, sintiéndose un poco desorientada y falta de aire, le dice: ¿Cómo hemos llegado? Imposible. Imposible haber caminado tanto sin darme cuenta. No te he traído aquí para hacer preguntas. Además, nuestro tiempo se acaba. Le dice Obsidiana, acariciándole los hermosos rizos de la cabeza a la maga, que se le empezaban a crispar un poco. Anadora, mira bien al centro. Ahí dentro encontrarás todas las respuestas que buscas. Le dice Obsidiana, quien la tenía hincada al borde del agujero. Obsidiana intenta sutilmente acercar el rostro de Anadora al hueco con su mano izquierda. ¿Ves lo que buscas? ¿Ves cómo tú y tu preciado santuario terminarán si no aceptas mi ayuda? Le dice Obsidiana. En ese momento, abruptamente del agujero sale un chorro constante de arena negra que golpea el rostro de la maga. Obsidiana, riendo maníacamente y pasándose la lengua por su afilada dentadura, entra en un éxtasis sádico
al ver cómo Anadora estaba siendo casi ahogada por la arena. ¿Ves las rosas? ¿Ves la luna? Solo déjate llevar por el cálido abrazo del amor y sentirás por fin, le dice Obsidiana. De las grietas que nacían de aquel hueco, salían pequeñas amorfas manos que se aferraban a los pies, piernas y brazos de Anadora, dejándola sin escape de aquel sofocante chorro. Obsidiana cambia totalmente su forma, creándose escamas, 2 brillantes ojos verdes de pupilas verticales, con un hocico acompañado de 2 largos colmillos y una lengua bífida que chorreaban lo que se veía como una viscosa sustancia que al caer en el hielo que la sostenía, lo derretía lentamente. Obsidiana, dando gemidos y roncos gritos furiosos, termina alargándose sin horizonte alguno, como una serpiente, y desgonzando su mandíbula, se deja ir rápidamente contra el cuerpo de la maga, tragándola y dejándola inconsciente dentro de su arenoso cuerpo. Obsidiana se relame un poco el hocico con su peculiar lengua, diciendo: Sentirás por fin la paz que tanto has buscado. Obsidiana se detiene un momento con una mirada intranquila. Obsidiana empieza a balbucear nauseabunda, sintiendo en su garganta un fuego que recorría por todo su ser. Esta deja ir un ensordecedor rugido que quiebra totalmente el lago. Este se revienta con un fuerte estallido, dejando volar millones de cristales que perforaban el cuerpo de Obsidiana. Mientras caía en un eterno precipicio junto a los pedazos punzantes de la laguna, en su larga trayectoria por el vacío, por fin golpea fondo. El carrasposo y serpentino cuerpo de Obsidiana, al tocar el suelo, se deshace creando mareas de arena que inundaba aquel cavernoso lugar. Entre el caos de las olas sale a flote el cuerpo de Anadora. Por un buen rato ésta se queda ahí sin mover ni un solo dedo y con sus ojos cerrados mientras sostenía fuertemente el cristal lavanda. Oliver, sácame de aquí, por favor, murmura Anadora con párpados sollozos. Un silencio fúnebre envolvía aquel lugar de tinieblas. Su cristal empieza a resonar un poco, dejando salir entre sus dedos un brillo. La marea empieza a agitarse, forzando a Anadora a abrir un poco sus ojos. Esta los abre completamente, con temor al ver de reojo cómo la arena estaba dando nacimiento gradualmente a una imitación de su cabeza, a una escala titánica. Anadora se veía tan diminuta que podría ser una pestaña en el rostro de ésta. El silencio se rompe con la voz resonante de Obsidiana que estremecía aquel océano de gravilla y que se agitaba mucho más con cada vocal, y hablándole a la mente de Anadora le dice: Eres más poderosa de lo que esperaba. Será muy entretenido desollar tu esencia para toda la eternidad, señorita Primavera. Entre la marea se dan forma varios cuerpos sin identidad que se abalanzan sobre Anadora queriendo ahogarla. Múltiples brazos emergen de la arena intentando arrancarle el cristal que llevaba entre sus manos. Anadora no debilitaba el apretón que le tenía el cristal. Las sofocantes manos que le cubrían logran romperle el collar. Anadora se asusta un poco, cerrando sus ojos nuevamente, pegándose al pecho con mucho más recelo su preciado cuarzo lavanda. Las carbonizadas extremidades agarran sus brazos, alándolos fuertemente, intentando separar sus manos. Anadora no tenía planeado dejarlas ir. Obsidiana, perdiendo la paciencia, le dice:
¡Deja de resistirte, estúpida maga! Nada de lo que hagas mantendrá seguro ese mundo que tanto amas. Ni todo el poder reunido de las hadas podrá ayudarte. Anadora vuelve a murmurar el nombre de Obliver pidiéndole ayuda. El cuarzo deja ir varios destellos en varios tonos púrpura que deshacían de a poco las entrometidas y tercas manos de obsidiana que aprisionaban el cuerpo de la maga. ¡Tú no saldrás de aquí! Le grita frenéticamente Obsidiana, creando rápidamente más brazos que le seguían intentando sofocar para que soltara el cristal. ¿Por qué sigues luchando? Pero si así lo quieres, tendrás que sangrar por poco. Le grita Obsidiana, quien morfa los dedos de todas las manos a torcidas garras que se clavan en la piel de Anadora. Esta deja de ir fuertes gritos de angustia y dolor, pero su increíble resolución no deja que la tortura la debilite. A pesar de sentir un débil y difuminado sentimiento de desesperanza, esta da un fuerte respiro entre sus lágrimas de tormento. Los brillos del cuarzo empiezan a definirse más, volviendo a intentar deshacer las garras que la estaban haciendo tanto daño. La refracción se define alrededor del cristal, revelando el reflejo de las alitas de Obliver. Estas empiezan a batir velozmente, soltando intensos resplandores iridiscentes que chamuscaban de a poco todas las monstruosas manos que se aferraban a ella. Anadora empieza a ser envuelta por la luz que emanaba del cristal. Yo soy la ama y emperatriz de este universo. Nada ni nadie sale sin que yo lo permita. Anadora ya no solo estaba intentando ser sumergida por las bellacas extremidades, sino que también estaba siendo envuelta entre carbonizadas serpientes. Una de estas logra enrollarse en su cuello intentando ahorcarla. Obsidiana suelta una macabra sonrisita al sentir una leve apertura entre los dedos de Anadora. Algunas de las serpientes más pequeñas se enroscan entre los dedos de la maga. Una de ellas hace el intento de tragarse el cristal, pero al momento que su boca toca el cuarzo, esta se revienta siendo pulverizada. ¡Suficiente! Resuena impactantemente en los oídos de Anadora la voz de Obsidiana, quien se cansa apretando el cuello de la maga con una de las serpientes. Anadora deja de sentir sus manos, pero baja un poco la mirada viendo que aún sostenía fuertemente el cristal. Todo a su alrededor empieza a dar vueltas como en un carrusel. Así es como terminaré. Después de tantos años intentando proteger la naturaleza y sus secretos, ¿así será? Obliver, tú serás el guardián ahora. Se decía Anadora, casi soltando el cristal por un instante. Obsidiana no deja de estrujar el cuello de la maga. Esta siente con cada apretón que daba un apasionado gozo al percibir cómo el aire dejaba de correr por los pulmones de Anadora. Buenas noches, pequeña primavera. Dice Obsidiana satíricamente, dejando ir una risa maléfica llena de euforia. Los ojos de Obsidiana se engrandecen con asombro al ver que casi Anadora soltaba el cuarzo, pero el resplandor que cubría a la maga se intensifica dejando a Obsidiana casi ciega y haciendo que ésta suelte un poco el apretón que la serpiente estaba ejerciendo en el cuello de la blanca mujer. ¡No! ¡Tú eres mía! Grita Obsidiana viendo cómo la luz que emanaba del cuarzo se empezaba a colar entre cada grano de arena de su interminable cuerpo. El reflejo de las alas de Obliver termina concentrándose alrededor de Anadora y como una bomba de luz explota en una miriada de destellos que terminan fulminando
todo lo que tocase. Hola, soy yo otra vez, Julio. Te quiero dar las gracias por haber llegado hasta el final. Espero hayas disfrutado de la historia. Recuerda que las manitos arriba y presionando el botón de suscripción me ayudaría mucho, especialmente si disfrutaste este contenido. Apreciaría mucho que lo compartieras con aquellas personas que crees que les gustaría este tipo de historias. Y si estás en Facebook, es más que bienvenido un like y un follow. Gracias. Nos seguimos escuchando. Y lo que te falte del día sea genial. Hasta la próxima.